¿Alguna vez te has encontrado en un momento de ira, consumido por una tormenta interna, sin saber cómo escapar? ¿Te has preguntado por qué a veces sentimos la necesidad de explotar, aunque sabemos que solo trae más conflicto y dolor? Imagina un escenario donde la ira nunca más te dominaría, donde podrías afrontar cualquier provocación o situación difícil con una paz inquebrantable. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una filosofía ancestral desarrollada por sabios que tiene el poder de transformar tu vida y darte control sobre tus emociones? El secreto reside en el estoicismo. Ofrece no solo una forma de controlar la ira, sino también de transformar tu forma de vivir, reaccionar y conectar con el mundo. Todo comienza con un cambio de mentalidad simple, pero poderoso. Al comprender cómo los estoicos afrontaron las adversidades de la vida, podrás aplicar sus enseñanzas para alcanzar una serenidad verdadera y duradera. En este video descubrirás cómo, practicando los principios del estoicismo, no solo puedes controlar tus reacciones emocionales, sino también alcanzar una paz interior que te ayudará a afrontar los momentos más turbulentos con calma y sabiduría. No pierdas la oportunidad de aprender de quienes han vivido y superado grandes desafíos. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cómo sería tu vida si realmente no dejaras que nada te afectara? Escribe tu respuesta en los comentarios y comparte qué te gustaría cambiar para alcanzar esta paz mental. Cómo los estoicos encontraron la paz en medio del caos y cómo tú también puedes. Hay algo sereno y poderoso en la filosofía estoica que nos interpela, incluso en nuestros momentos más turbulentos. Los grandes maestros del estoicismo, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, vivieron tiempos de guerra, persecución y penurias inconmensurables. Pero no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. ¿Cómo? La respuesta reside en la búsqueda de la serenidad, en la capacidad de encontrarse en medio de un torbellino, respirando con calma mientras el mundo a nuestro alrededor se disuelve en el caos. Cuando hablamos de paz interior, no nos referimos a una paz que dependa de las circunstancias. La verdadera paz surge de nuestra respuesta a aquello que no podemos controlar. Lo que realmente importa, y lo que los estoicos comprendieron tan profundamente, es nuestra respuesta a lo que nos depara el destino. En momentos de extrema presión, como una batalla interna o una crisis externa, la mente humana tiende a perderse en la tormenta de emociones. La ira, el miedo, la ansiedad y la frustración surgen sin previo aviso, como olas impetuosas que nos alejan de nuestra propia paz. Sin embargo, como dijo sabiamente Séneca, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este es el secreto. El estoicismo nos enseña que lo que realmente podemos controlar son nuestras percepciones y, aún más importante, nuestras reacciones. Verán, la verdadera fuerza no reside en moldear el mundo a nuestra voluntad, sino en aceptar lo que nos ofrece con dignidad, serenidad y autocontrol. Un ejemplo perfecto de esto es el propio Marco Aurelio, quien, aunque emperador de Roma, no tuvo una vida fácil. Durante sus años de liderazgo enfrentó guerras incesantes, traiciones, pérdidas personales e incluso la plaga que devastó el imperio. Pero en sus meditaciones encontramos a un ser humano profundamente consciente de su fragilidad, que constantemente buscó mantener la calma y la virtud en medio del caos. Sabía que a pesar de todas las adversidades externas, poseía el poder de controlar su mente, y esto, para él, era el mayor tesoro. Estos ejemplos históricos pueden parecer lejanos, pero lo cierto es que el estoicismo ofrece un camino directo hacia la paz, un camino accesible para todos. Al observar el caos del mundo moderno, lleno de distracciones, juicios, comparaciones y presiones constantes,
podemos sentirnos a la deriva. Sin embargo, si adoptamos la mentalidad estoica de buscar la paz en medio de la agitación, comenzamos a darnos cuenta de que la tormenta está dentro de nosotros, no fuera. Encontrar la calma en medio del caos no es solo un ideal filosófico. Es una práctica diaria, una decisión consciente de no dejarnos abrumar por las emociones, sino de abrazar la serenidad, la autocompasión y el autocontrol. Los 3 errores que cometes al lidiar con la ira y cómo evitarlos con el estoicismo. La ira, como una llama incontrolable, puede consumir nuestras emociones y relaciones si no sabemos cómo controlarla. Sin embargo, es sorprendente la frecuencia con la que creemos que la ira es algo que simplemente nos sucede, algo inevitable y quizás incluso justificable. Pero lo que los grandes filósofos estoicos nos enseñan es que la ira no es una emoción espontánea, es, sobre todo, una reacción que podemos controlar. La ira es un reflejo directo de nuestras creencias e interpretaciones de lo que sucede a nuestro alrededor. Al practicar la autoconciencia, podemos comprender y transformar esta reacción antes de que nos abrume. El primer error que cometemos al lidiar con la ira es la ilusión de que es una respuesta justa. A menudo creemos que tenemos todo el derecho a estar enojados con algo o alguien, especialmente cuando nos sentimos perjudicados. Este tipo de pensamiento es una invitación al autosabotaje. Según Epicteto, no son las cosas las que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Lo que quiere decir es que al interpretar el comportamiento externo como injusto o incorrecto, nos damos permiso para enojarnos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera paz solo se alcanza cuando podemos ver más allá de la superficie de las situaciones y comprender que las reacciones de los demás no se refieren a nosotros, sino a ellos. Cuando nos distanciamos de la idea de que la ira es nuestra justicia, abrimos un camino hacia la serenidad. El segundo error que cometemos es no detenernos antes de reaccionar. En momentos de ira, es como si un torbellino nos invadiera la mente y la necesidad de reaccionar se volviera urgente. El estoicismo, en realidad, sugiere exactamente lo contrario. La disciplina del autocontrol reside en hacer una pausa, en dar un paso atrás antes de permitirnos reaccionar. Esto es algo que todos los grandes maestros estoicos practicaron. Marco Aurelio, por ejemplo, se recordaba con frecuencia que la primera reacción de un ser humano puede ser impulsiva, pero que la verdadera sabiduría reside en tomarse un momento de reflexión antes de actuar. Cuando creamos un espacio entre el estímulo y la reacción, podemos elegir una respuesta más acorde con nuestros valores más profundos, en lugar de dejarnos llevar por un impulso momentáneo. El tercer error, quizás el más dañino, es creer que no podemos evitar la ira. Muchos creen que la ira es un reflejo natural, algo incontrolable. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la ira no es inevitable, sino una emoción que podemos entrenarnos para no expresar. Esto no significa que debamos reprimir nuestras emociones, sino aprender a observar y comprender las raíces de la ira para transformarla. La práctica de ver las situaciones con una mente más clara y sin juicios automáticos nos permite distanciarnos de la emoción y, en su lugar, cultivar la calma, la comprensión y, sobre todo, el autocontrol. Este principio estoico cambiará tu forma de reaccionar ante el estrés. Imagina esto: estás en medio de un día ajetreado, la presión aumenta, el estrés empieza a apoderarse de ti y, sin darte cuenta, la ansiedad te domina. Cada pensamiento se siente como un peso y tu cuerpo se llena de una tensión incómoda. Ahora, respira hondo y haz una pausa. ¿Qué pasaría si, en lugar de dejarte consumir por el caos, simplemente aceptaras una realidad estoica fundamental?
Hay cosas que puedo controlar y cosas que no. Este es el principio que cambiará por completo tu forma de lidiar con el estrés. El primer paso es comprender que el estrés a menudo surge de nuestra percepción de que necesitamos controlarlo todo. Sin embargo, la verdadera sabiduría estoica proviene de reconocer que el mundo que nos rodea es impredecible y que intentar controlar cada variable es un camino al sufrimiento. Cuando nos aferramos a lo que no podemos cambiar, creamos una resistencia interna que nos consume. Los estoicos, con sus mentes agudas y serenas, sabían que el secreto residía en distinguir lo que realmente está bajo nuestro control. Como enseñó Epicteto, no son las cosas externas las que nos perturban, sino cómo reaccionamos ante ellas. Y esto es lo que nos ofrece la filosofía estoica. Una herramienta para aceptar lo incontrolable y centrarnos en lo que realmente podemos cambiar, nuestra reacción. Al practicar este principio, comenzamos a comprender que el estrés ya no es una consecuencia automática de las situaciones externas, sino una elección interna. Cuando ocurre algo que escapa a nuestro control, podemos elegir no dejarnos llevar por la turbulencia. Imaginemos a un marinero experimentado en medio de una tormenta. No lucha contra el viento y las olas, sino que ajusta las velas, mantiene el rumbo y acepta que algunas fuerzas escapan a su comprensión. La práctica estoica es como este marinero. Nos enseña a gobernar nuestro barco interior sin intentar controlar las tormentas externas. En lugar de reaccionar con ansiedad o pánico, aprendemos a responder con claridad y calma. Una técnica práctica que se puede aplicar es la visualización negativa, un concepto ampliamente utilizado por los estoicos. Cuando anticipamos posibles dificultades, en lugar de preocuparnos por lo peor, comenzamos a prepararnos mentalmente para cualquier escenario, sin aferrarnos al resultado. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía constantemente que el sufrimiento a menudo se debe a la expectativa del mal, más que a la situación en sí. Al visualizar lo que podría suceder, sin angustia ni miedo, se preparó mentalmente para seguir adelante, sin importar los obstáculos. Cuando la práctica de la visualización negativa se convierte en parte de nuestra rutina, comenzamos a ver el estrés de otra manera, como algo transitorio, algo que podemos transformar. Cómo no te tomes nada personal transformará tus relaciones. ¿Conoces ese momento en el que alguien dice algo que te afecta profundamente? Una palabra equivocada, una actitud inapropiada y sientes un golpe en el alma. Te preguntas, ¿cómo pudo alguien hacerme esto? Tu ego se siente herido y de repente tu ánimo y tu paz interior se ven comprometidos. Pero, ¿y si te dijera que en realidad nada de esto tiene por qué afectarte? Y que al adoptar el principio estoico de no te tomes nada personal, puedes transformar por completo tus relaciones. El estoicismo nos enseña que las palabras y acciones de los demás son reflejos de las propias emociones y luchas internas de las personas. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, dijo que las actitudes de las personas son en realidad un reflejo de sus propias percepciones de la vida. Cuando alguien actúa con dureza u ofensivamente, se trata más de ellos que de ti, y en lugar de reaccionar impulsivamente, puedes elegir no tomarlo como un ataque personal. Imagina por un momento que la ira o el comportamiento grosero de otra persona es como un aguacero. Si te agachas y te proteges, no te afectará, pero si te dejas llevar por la emoción y te mojas, la incomodidad es inevitable. Esto es lo que sucede cuando nos tomamos las cosas personalmente. Nos dejamos atrapar por la tormenta emocional de otras personas. Adoptar el principio de no tomarse nada personalmente también implica cultivar una disciplina interna que los estoicos llaman autoconciencia.
Cuando somos conscientes de nuestras propias emociones y reacciones, comenzamos a comprender que nuestra paz interior no debe depender de las palabras ni de las acciones de los demás. Las relaciones pueden volverse más ligeras, auténticas y mucho más constructivas cuando practicamos la serenidad ante los desafíos que surgen. Una cita de Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo ilustra a la perfección. Las cosas que te irritan revelan lo mejor de ti. Esta simple comprensión puede transformar tu forma de interactuar con el mundo, respondiendo con serenidad en lugar de reactividad. No tomar nada personal también es un ejercicio de libertad emocional. Te liberas de las cadenas de la validación externa y comienzas a vivir según tus propios principios. Cuando alguien te critica o te provoca, en lugar de quedarte estancado en el juicio o el resentimiento, eliges la tranquilidad. Imagina un campo de flores. A las flores no les importan las piedras ni la tierra que les tiren. Simplemente florecen a su tiempo sin importarles los factores externos. Del mismo modo, al practicar no tomar nada personal, permites que tus emociones sigan su curso natural, imperturbables ante las dificultades del mundo. La clave estoica para no perder nunca el control en situaciones difíciles. ¿Alguna vez has experimentado esos momentos en los que la presión es tan grande que parece imposible mantener la calma? En situaciones de conflicto o adversidad, nuestro primer impulso es reaccionar. Olvidamos todo lo que hemos aprendido sobre el control emocional y nos invade una oleada de ira, miedo o frustración. Pero, ¿y si existiera una simple llave que, al girarla, liberara una fuerza interior capaz de mantenerte firme en cualquier circunstancia? La buena noticia es que esa llave existe y proviene directamente de la filosofía estoica, el poder de detenerse antes de reaccionar. La práctica estoica de pausar antes de reaccionar es, de hecho, una de las herramientas más poderosas para el autocontrol. Como entendían los estoicos, reaccionar es un acto impulsivo, pero reflexionar antes de actuar es una habilidad que se puede entrenar. Epicteto, en sus enseñanzas, afirma que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. En otras palabras, al elegir el momento de tu respuesta, obtienes control total sobre cómo se desarrollan las situaciones en tu vida. Cada vez que te sientas nervioso, intenta dar un paso atrás. Respira hondo. Recuerda que tienes el poder de elegir cómo reaccionar, en lugar de simplemente dejarte llevar por la corriente de las emociones. Esta técnica de pausa no implica ser pasivo ni indiferente, sino responder con sabiduría y reflexión, en lugar de impulsividad. En el momento en que decides no reaccionar al instante, te alejas de la agitación emocional y te colocas en la posición de observador. Y, como observador, empiezas a darte cuenta de que, a menudo, lo que parece una crisis es simplemente un reflejo de cómo decides ver las cosas. Al adoptar esta pausa, te sitúas en un lugar de poder, donde la serenidad se convierte en la respuesta más natural y el control emocional en una práctica diaria. Con el tiempo, esta breve pausa antes de reaccionar se convierte en un hábito poderoso. Empiezas a darte cuenta de que la vida se compone de decisiones y que cada momento es una oportunidad para decidir con mayor claridad y calma. Al aplicar este principio estoico a tu vida, la ansiedad y el miedo empiezan a perder su poder, pues ya no permites que nada te descarrile. Las reacciones irreflexivas dan paso a la acción consciente. Y en última instancia, es este equilibrio interior el que se refleja en todas tus interacciones, permitiéndote mantenerte firme incluso en las situaciones más difíciles. Desapego. Estoico. ¿Cómo liberar la ira y encontrar tu verdadera paz interior? ¿Has notado alguna vez cómo la ira puede sentirse como un peso sobre nuestros hombros?
arrastrándonos a un estado de tensión e incomodidad. A menudo surge sin previo aviso, abrumándonos con tal intensidad que parece imposible de controlar. Pero, ¿y si la ira fuera como un viento que pasa, algo que llega pero no tiene por qué quedarse? El desapego estoico nos enseña precisamente esto: cómo liberar la ira, no como algo que reprimir, sino como algo que simplemente podemos soltar. Y cuando logramos esto, encontramos la verdadera paz interior, esa que no depende de las circunstancias externas. El desapego, según los principios estoicos, no es un acto de negación ni de frialdad. No se trata de dejar de importarnos ni de volvernos insensibles a lo que sucede a nuestro alrededor. Al contrario, el desapego es una forma de ver las situaciones y las relaciones con mayor claridad y objetividad. No nos tomamos las ofensas ni las adversidades como algo personal. Al liberarnos del apego a nuestras reacciones emocionales, podemos alejarnos de la ira y la frustración, que a menudo surgen de nuestro deseo de controlar lo incontrolable. En cambio, aceptamos lo que viene, sin juicios ni críticas internas. Y al hacerlo, sentimos un alivio inmediato, como si la tensión interna se disipara y lo que queda fuera serenidad. El gran desafío es que la ira a menudo nos da una falsa sensación de control. Cuando nos sentimos ofendidos o cuando algo nos enfurece profundamente, creemos que expresar nuestra ira es una forma de recuperar fuerzas. Sin embargo, contrario a lo que pensamos, la ira nos hace perder el control porque nos impide ver la situación con claridad. En lugar de tomar decisiones conscientes, actuamos impulsivamente, lo que a menudo nos lleva al arrepentimiento y al resentimiento. El desapego estoico, por lo tanto, es una forma de empoderamiento. Nos enseña a liberar la ira, no a reaccionar con ella, sino a comprender la verdadera fuente de nuestro malestar y a afrontarla con más sabiduría y calma. La práctica del desapego es un ejercicio diario, un desafío constante. No es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero con paciencia y disciplina es algo que podemos cultivar. Cada vez que nos veamos dominados por la ira, podemos recordar respirar profundamente y preguntarnos: ¿qué puedo cambiar realmente en esta situación? ¿De verdad necesito reaccionar ahora? Y así, al tomar distancia de las emociones y de las reacciones automáticas, comenzamos a experimentar un nuevo tipo de libertad. La libertad de ser dueños de nuestras emociones y de nuestra paz interior. Nunca más te sientas ofendido. La filosofía estoica para afrontar las críticas y los insultos. ¿Alguna vez te has sentido ofendido por algo que alguien dijo, aunque sabías que no era su intención? Quizás fue una crítica, un insulto velado o incluso una opinión negativa que no tenía nada que ver contigo. El dolor emocional que sentimos en estas situaciones es real, pero la pregunta es: ¿por qué dejamos que estas palabras nos dominen? El estoicismo nos enseña que las palabras de los demás no tienen poder sobre nosotros a menos que nosotros mismos lo permitamos. Si quieres vivir en paz, es fundamental aprender a no dejarte conmover por estas críticas externas. El filósofo Epicteto dijo una vez: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra forma de pensar sobre ellas. Esto significa que cuando alguien nos critica u ofende, el dolor no proviene de la crítica en sí, sino de nuestra interpretación de ella. El estoicismo nos invita a reevaluar esta interpretación. Nos tomamos todo personalmente, nos permitimos sufrir por algo que es una proyección de otro y no una verdad sobre nosotros mismos. Cuando nos detenemos a reflexionar, nos damos cuenta de que la mayor parte del dolor emocional que sentimos proviene de una respuesta automática, de nuestra propia percepción distorsionada de las situaciones. En lugar de sentirnos heridos, el estoicismo nos enseña a ver las críticas y los insultos
como oportunidades para el autodescubrimiento. ¿Qué dice realmente esta crítica sobre mí? ¿Puedo aprender algo de ella o es simplemente un reflejo de las inseguridades o proyecciones de la otra persona? Cuando respondemos con autoconciencia en lugar de a la defensiva, damos un paso crucial hacia el cultivo de la paz interior. Desde el momento en que comprendemos que las opiniones de los demás no nos definen, comenzamos a encontrar la verdadera libertad. Podemos decir palabras, pero solo nosotros decidimos si tienen el poder de herirnos o no. Este proceso de no tomarse nada personalmente requiere práctica, pero cuanto más nos esforcemos, más fácil se vuelve. En lugar de ponernos a la defensiva, podemos responder con serenidad y sabiduría, sabiendo que la crítica es solo un reflejo de la otra persona, no de nuestra realidad interior. Por difícil que sea, cuando logramos interiorizar esta filosofía, una profunda paz comienza a llenar el espacio donde antes residía la ira o el resentimiento. Y así, poco a poco, nos volvemos inmunes a las palabras de los demás, no porque ignoremos la crítica, sino porque aprendemos a lidiar con ella con más calma y equilibrio. Porque el estoicismo es la solución al estrés y la ansiedad diarios. La vida moderna, con su presión constante, sus exigencias incesantes y la sensación de correr siempre contra el tiempo, crea el caldo de cultivo perfecto para el estrés y la ansiedad. Y por supuesto, a menudo nos encontramos a merced de estas emociones, como si no tuviéramos escapatoria. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de romper este ciclo y empezar a vivir con más serenidad, independientemente de lo que suceda a tu alrededor? El estoicismo, esta filosofía de sabiduría atemporal, ofrece respuestas profundas y prácticas para quienes buscan aliviar la carga emocional del estrés diario. El secreto del estoicismo no reside en controlar las circunstancias externas, sino en controlar nuestras reacciones ante ellas. Esto nos otorga una sensación de poder inconmensurable, pues al comprender que no podemos controlar lo que sucede en el mundo, sino cómo reaccionamos, abrimos un espacio para la calma interior. El estrés suele surgir porque intentamos lidiar con lo incontrolable. Deseamos que las situaciones se resuelvan según nuestros deseos, y cuando no lo hacen, la ansiedad nos domina. La filosofía estoica, a su vez, enseña que debemos centrar nuestra energía en lo que realmente podemos cambiar: nuestras actitudes, nuestra visión del mundo y nuestras reacciones emocionales. La práctica diaria de ciertas virtudes estoicas, como la autoconciencia y la disciplina, puede reducir significativamente la ansiedad. Cuando tomamos conciencia de nuestros pensamientos y emociones, tenemos el poder de transformarlos. Por ejemplo, en lugar de sucumbir al miedo o la preocupación, podemos detenernos y observar estos sentimientos, comprendiendo que son meras emociones pasajeras. No tienen por qué definir nuestras acciones. A medida que practicamos el autocontrol y la serenidad, el estrés comienza a perder su poder sobre nosotros. Cada pequeño acto de control emocional, cada vez que elegimos reaccionar con sabiduría, nos lleva a un estado más profundo de tranquilidad. Claro que no digo que el estrés desaparecerá por arte de magia, pero lo que nos da el estoicismo es la capacidad de transformarlo. Nos enseña a ver cada desafío como una oportunidad para crecer, practicar el autocontrol y expandir nuestra paz interior. Entonces, en lugar de temer las dificultades, podemos acogerlas como una invitación a fortalecer nuestra fortaleza mental. Con el tiempo, a medida que practicamos, comenzamos a experimentar un nivel de calma y serenidad que nunca imaginamos posible. El estrés y la ansiedad ya no son las fuerzas dominantes en nuestras vidas. Se convierten en meras nubes pasajeras, mientras que nuestra paz interior permanece firme.
la fórmula estoica para superar la ira inmediata y reaccionar con sabiduría. La ira, cuando se manifiesta, es como una llama repentina que consume todo a su paso. Surge rápidamente, con la fuerza de una tormenta, a menudo sin previo aviso, y nos toma por sorpresa. En momentos como estos, nuestra tendencia natural es reaccionar impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Pero, ¿qué sucede después? Dificultades en las relaciones, arrepentimientos y una sensación de pérdida de control. ¿Qué nos queda entonces por hacer? ¿Cómo podemos combatir esta fuerza abrumadora que parece apoderarse de nosotros sin pedir permiso? La respuesta está en el estoicismo y comienza con una práctica simple pero poderosa: hacer una pausa. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, nos enseñaron que no podemos controlar las provocaciones externas, pero siempre podemos elegir nuestra respuesta. En lugar de reaccionar con ira, el secreto reside en dar un paso atrás, reducir la velocidad y observar la situación con claridad. Cuando sientas que la ira aumenta, haz una pausa. Respira profundamente y observa la emoción. No la reprimas, sino observa cómo se manifiesta en tu cuerpo y cómo afecta tu mente. El simple acto de hacer una pausa activa una habilidad llamada autoconciencia. Y la autoconciencia, a su vez, nos da la oportunidad de decidir en lugar de reaccionar impulsivamente. Los estoicos practicaban lo que llamamos reacción controlada. No significa ignorar ni reprimir los sentimientos, sino reconocerlos, comprender su origen y, en esencia, tomar decisiones más sabias. Esto es, en esencia, disciplina emocional. Al permitirte este momento de reflexión, das espacio a tu yo racional para que tome las riendas, en lugar de dejarte llevar por la emoción del momento. Y ahí es donde entra la verdadera sabiduría, la capacidad de elegir una respuesta basada en valores superiores, no en reacciones instintivas. Al adoptar esta práctica con regularidad, empiezas a sentirte más tranquilo y centrado y, lo más importante, ya no permites que la ira te domine. Empiezas a actuar con sabiduría y con cada decisión consciente, tu autocontrol se fortalece. Con el tiempo, esta práctica se vuelve más natural, casi automática. No se trata de erradicar la ira, sino de aprender a gestionarla constructivamente. En lugar de estallar de furia, empiezas a respirar, observar, reflexionar y luego a responder con inteligencia y calma. Como un río que sigue su curso imperturbable ante las rocas que encuentra, te vuelves capaz de navegar las situaciones más difíciles con serenidad y equilibrio. Y es así, poco a poco, que construyes la verdadera paz interior, la fortaleza emocional que el estoicismo nos enseña a cultivar. La ira deja de ser un enemigo y se convierte simplemente en una ola pasajera que sabes surfear sin que te arrolle. ¿Cómo controlar tus emociones en solo 5 minutos usando el estoicismo? La vida está llena de momentos en los que las emociones pueden apoderarse de nosotros como una tormenta. Puede ser un insulto de un compañero, un imprevisto en el trabajo o incluso una discusión en casa. Estos momentos, a menudo inesperados, tienen el poder de desestabilizarnos y hacernos reaccionar impulsivamente. Pero, ¿y si te dijera que en solo 5 minutos puedes aprender a controlar tus emociones y encontrar la calma sin importar la situación? Esto es lo que los estoicos llaman la práctica de la pausa, y es una herramienta poderosa que puede transformar tu forma de lidiar con el estrés diario. El primer paso de esta práctica es simple pero profundo. Detente y respira. En lugar de reaccionar impulsivamente, tómate un momento para bajar el ritmo. Respira profundamente y observa lo que sucede en tu interior. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Tu mente está acelerada? Puede parecer demasiado simple,
Pero este acto de respiración consciente activa una parte del cerebro responsable de tomar decisiones más informadas. El estoicismo nos enseña a observar nuestros propios pensamientos y sentimientos, y al hacerlo, adquirimos el poder de elegir cómo reaccionamos. En lugar de dejarnos llevar por las emociones, nos convertimos en sus dueños. Después de respirar, empieza a reflexionar sobre lo que puedes y no puedes controlar. Este es el núcleo de la filosofía estoica. Separar lo que está bajo nuestro control de lo que está fuera de nuestro alcance. Pregúntate, ¿qué puedo cambiar aquí? ¿Qué depende de mí? Al hacer esta distinción, liberas la carga de responsabilidad de las situaciones externas y te concentras en tu interior. Puede que no controles las acciones de los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes a ellas. Este es el verdadero empoderamiento. Cuando empiezas a adoptar esta mentalidad, te das cuenta rápidamente de que muchas situaciones que antes te conmovían, ahora simplemente se convierten en circunstancias que debes afrontar con serenidad. La práctica de la pausa de 5 minutos no es un truco de magia, sino una técnica poderosa que, aplicada con regularidad, transforma tu forma de afrontar las adversidades de la vida. En lugar de dejarte llevar por la corriente de las emociones, aprendes a navegar con propósito, equilibrio y una concentración serena. Te vuelves más consciente de ti mismo, más resiliente y más capaz de mantener la serenidad, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece un torbellino. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Al dedicar 5 minutos a recuperar el control emocional, en realidad estás invirtiendo en algo más valioso que el tiempo, tu paz interior. Transforma tu aburrimiento en poder, filosofía estoica para afrontar la adversidad. La vida, en su constante ciclo, siempre nos presenta desafíos. Y es natural que entre las dificultades surjan la frustración y el aburrimiento. Sentirse abrumado, desanimado o incluso impotente ante situaciones aparentemente interminables es algo que todos hemos experimentado. Sin embargo, la filosofía estoica nos invita a ver estas dificultades de una manera radicalmente diferente. En lugar de ver el aburrimiento como algo negativo, los estoicos nos enseñan a transformarlo en una fuente de poder y superación personal. El aburrimiento, bien dirigido, puede ser un motor de transformación interior. Imagina que la adversidad que enfrentas es un obstáculo en tu camino. Tu reacción automática podría ser patearla, huir o incluso maldecirla. Pero ¿qué pasaría si, en cambio, tomaras ese obstáculo y lo usaras para forjar algo nuevo dentro de ti? Esto es lo que nos enseñan los estoicos. En lugar de reaccionar con frustración, puedes usar el aburrimiento como punto de partida para una profunda reflexión. Pregúntate, ¿qué intenta enseñarme esta situación? ¿Cómo puedo crecer a partir de ella? Al cambiar tu percepción de los desafíos, empiezas a darte cuenta de que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada y el aburrimiento se convierte en una llama que calienta en lugar de quemar. La filosofía estoica nos recuerda en particular que no es la situación en sí la que nos afecta, sino nuestra reacción ante ella. Como dijo Epicteto, no son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto significa que si cambias tu perspectiva sobre un problema, este deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Cuando el aburrimiento ataca, tienes dos opciones: reaccionar impulsivamente y dejarte llevar por la frustración, o usar esa energía para fortalecerte. Elegir conscientemente esto último es lo que define a un verdadero practicante del estoicismo. Con el tiempo, esta práctica diaria de transformar el aburrimiento en poder se convierte en parte natural de tu ser. Empiezas a ver la adversidad como oportunidades para superarte,
desarrollando una fuerza interior inquebrantable. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no tiene por qué ser en vano. Puede ser un trampolín para el desarrollo personal, una oportunidad para aprender a ser más paciente, más disciplinado, más centrado. Cada frustración puede ser entonces una oportunidad para forjar tu fortaleza mental, crecer espiritualmente y, lo más importante, alcanzar la verdadera serenidad. Inmunízate a la ira, como los estoicos afrontaron la provocación sin perder la calma. En un mundo donde las provocaciones son casi constantes, ¿cómo lidiar con esas palabras hirientes que parecen surgir de la nada? La ira suele ser una respuesta natural a los ataques, las críticas o la injusticia. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña una lección fundamental. La verdadera libertad emocional reside en la capacidad de elegir cómo reaccionar ante estas situaciones. Para los estoicos, la provocación ajena es una oportunidad para poner a prueba la propia disciplina emocional y demostrar la fuerza del autocontrol. Nos invitan a ser como rocas ante la tormenta, inmunes a la fuerza de los vientos y las olas externas. Los grandes maestros estoicos, como Marco Aurelio y Séneca, practicaron el autocontrol en momentos de gran presión. Marco Aurelio, por ejemplo, enfrentó críticas implacables y tensión política, pero en sus escritos reflexionó con frecuencia sobre cómo evitar que las palabras ajenas lo afectaran. Nos recuerda que nadie puede hacernos enojar sin nuestro permiso. Cuando nos provocan, lo que realmente surge es una oportunidad para actuar con sabiduría y paciencia, en lugar de ceder al impulso de una respuesta reactiva. Como él mismo lo expresó, la ira es una forma de defensa del ego. Al abrazar el silencio y la reflexión, se disuelve su poder. La práctica del autocontrol, según los principios estoicos, no consiste en reprimir ni negar nuestras emociones, sino en comprender que no tienen por qué dominarnos. Cuando alguien te provoca, la primera reacción instintiva suele ser reaccionar, defenderse o contraatacar. Pero sí, antes que nada, puedes dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que sucede. Te darás cuenta de que la provocación de la otra persona no tiene poder sobre ti. La ira es una reacción interna, no externa. Y al tomarte un momento para evaluar lo que realmente está en juego, te darás cuenta de que, a menudo, las palabras de los demás dicen más de ellos que de ti. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Una técnica sencilla que usaban los estoicos es imaginar la provocación como una nube pasajera. En lugar de luchar contra ella, simplemente la observas pasar. Cuando alguien te ofende, en lugar de caer en la trampa de una respuesta impulsiva, respira hondo y dite mentalmente, esto es solo una nube. Puede parecer simple, pero practicar esta mentalidad de forma constante conduce a una transformación poderosa. La ira deja de ser una reacción incontrolable y se convierte en una decisión consciente de no reaccionar. Con el tiempo, te vuelves inmune a las provocaciones y la verdadera paz interior se instala en tu corazón. Ahora que conoces los secretos del estoicismo, es hora de ponerlos en práctica. Pero no basta con comprender la teoría. El verdadero cambio ocurre cuando aplicamos estos principios a nuestra vida diaria. La próxima vez que sientas que la ira te domina, recuerda, tienes el poder de elegir cómo reaccionar. Elige la serenidad, elige la paz. Con cada desafío, tienes una nueva oportunidad para fortalecer tu fortaleza mental. Te reto a empezar hoy, ahora mismo. Pregúntate, ¿qué puedo controlar y qué no? Esto cambiará tu forma de afrontar las situaciones más difíciles de tu vida. No te lo tomes como algo personal. Libérate de las ataduras de la ira y descubre el poder de una mente tranquila. Ahora quiero saber de ti.
Escribe en los comentarios cuál fue la lección más importante del estoicismo que te llevarás a la vida. Y si quieres continuar este viaje de autodescubrimiento y control emocional, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Y en el primer comentario fijado encontrarás un ebook gratuito que te ayudará a transformar aún más tu vida y a practicar el autocontrol a diario. No te pierdas esta oportunidad. Nos vemos la próxima vez con más sabiduría estoica para guiarte.